Hola, muchas veces nos preguntamos cómo nos habla el Creador en estos tiempos. En el Salmo 29 dice la Biblia que la voz del Señor está sobre las aguas, que habla en los cedros y es muy poderosa. Sin duda, hoy Dios quiere hablarte de manera constante. Solo debes prestar atención y reconocer ese momento. Y aquí, ahora, mediante este programa de televisión, estamos seguros que es uno de estos momentos. Así que acompáñanos. Aquí comienza Tiempo de Paz. Bienvenidos. Si aún no has dejado ese lugar donde mil mentiras puedes escuchar, si el vacío que hay en ti quieres llenar, debes de saber que hay algo mejor. Si hay dolor, Él sana tus heridas. Si perdido estás, un camino hará. Quieres ser libre, salvo, Él derrumba tus prisiones, Él romperá todas tus cadenas. Hemos buscado luz en la oscuridad y nos hemos desgastado por luchar. Hemos buscado libertad donde no hay. Debemos saber que hay algo mejor. Si hay dolor, Él sana tus heridas. Si perdido estás, un camino hará. Quieres ser libre, salvo, Él derrumba tus prisiones, Él romperá todas tus cadenas. Si lo has creído y recibido, si lo has sentido, lo puedes declarar. Si lo has creído y recibido, si lo has sentido, lo puedes declarar, declarar. Si lo has creído y recibido, si lo has sentido, lo puedes declarar, declarar. Si hay dolor, Él sana tus heridas. Si perdido estás, un camino hará. Quieres ser libre, salvo, Él derrumba tus prisiones, Él romperá todas tus cadenas. Quieres ser libre, salvo, Él derrumba tus prisiones, Él romperá todas tus cadenas. Todas tus cadenas. Hola queridos amigos de Tiempo de Paz, es un gusto poder estar con ustedes en un capítulo más. Damos continuidad a nuestra serie de temas titulados Jesús te llama hoy. El día de hoy, al igual que en el resto de los capítulos, estaremos analizando la historia de un personaje de la Biblia que haya recibido un llamado de parte del Señor para vivir de una manera específica y que de la misma manera, aceptando este llamado, pudo ir adelante y a la vez también ser un ejemplo para nosotros el día de hoy. Te invito para que juntos podamos orar y pedir la bendición de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. En este momento estamos orando y posiblemente algún amigo nos esté escuchando y esté pasando por algún momento difícil. Quizá alguien está en su casa en este momento con angustia por alguna situación. Pedimos que desde ya tú lo puedas bendecir, que Él pueda sentir el abrazo del cielo y que de esta manera, Señor, Él pueda saber que la gracia de Dios está con Él y que tú, Padre, lo amas con todo tu corazón.
Quédate con nosotros en este tema, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, por mucho tiempo hemos encontrado historia y hemos tratado temas bastante interesantes. Los personajes bíblicos son gente que tiene mucho que decir para nosotros. Te hago una pregunta. ¿Tú cómo te sientes en relación a ser cristiano? ¿Te identificas como cristiano? ¿Qué es para ti ser cristiano? Para muchas personas podría ser quizá algún lugar al que vamos, una iglesia a la que asistimos, la lista, formar parte de alguna denominación en particular, o significa un estilo de vida. Cuando nosotros hablamos acerca de ser cristiano, hablamos de personas que de manera constante están en una lucha, quizá entre el bien y entre el mal. No relativicemos las cosas. Cuando nosotros miramos la Biblia, nos damos cuenta que Cristo llama al pecado y dice, no temamos en llamar al pecado por su nombre. Y hay cosas que evidentemente son buenas y evidentemente son malas. Distingamos el pecado de la siguiente manera, no como una mancha oscura, no como una sombra que nos cubre y que nos hace malas personas necesariamente. Si bien nos afecta y a la vez también daña nuestra moral, el pecado prácticamente es aquello que corrompe y destruye al ser humano de manera individual y a la vez también de manera colectiva. Cuando vamos a la Biblia encontramos la vida de un personaje muy interesante y quisiera citar no un versículo que habla de su vida propiamente tal, sino uno que se refiere a su vida. Está en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 23. Y dice de la siguiente manera, por la fe, Moisés, cuando nació fue escondido por los padres de 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Querido amigo, cuando nosotros analizamos la historia de Moisés, llegamos a comprender que Moisés era un personaje tremendamente interesante. Ya lo dice el primer versículo, dice que sus padres lo guardaron para que el rey no lo matase, para que Faraón no lo matase. Contamos un poquito de la historia de Moisés. Moisés nació en un tiempo en el cual el pueblo de Israel estaba cautivo dentro de Egipto y estaba siendo gobernado y esclavizado por el imperio egipcio. En aquel entonces el faraón da la orden de asesinar a todos los niños primogénitos y a la vez también a todos los varones para poder amedrentar en alguna medida y poder controlar al pueblo de Israel. Muchos niños murieron en aquella fecha, pero particularmente los padres de Moisés lo guardaron, lo cuidaron para que no pasara esto. En cierto momento su madre, llamada Jocabed, lo toma, lo deja en una cesta de mimbre y lo deja en el río. Ya no lo podían seguir cuidando porque el niño estaba más grande y les era difícil, entonces ella, confiando en el Señor, lo coloca en el río y quien lo toma, quien lo encuentra es la hija de Faraón. Al encontrarlo la hija de Faraón, lo adopta como su propio hijo y lo educa según las normas egipcias, pero a la vez también necesitaba una nodriza. Así que llama a la misma, por gracia divina, por gracia de Dios, llama exactamente a Jocabed, quien era madre de Moisés. Entonces, por un lado, Moisés creció recibiendo influencia de ambas partes. Por una parte, creció escuchando lo que su madre Jocabed decía, que él era un hijo de Dios, que era un hijo del pueblo hebreo, que él era un hebreo, que ese era el lugar al cual él pertenecía, pero por el otro lado estaba su madre egipcia y su familia en Egipto que le decía que Moisés, tú has nacido para ser un gobernante, tú has nacido para ser un general egipcio y tú eres egipcio. ¿Qué lucha más grande, no? Estar en la duda, ¿seré hebreo o seré egipcio? ¿Viviré de acuerdo a lo que dice Jehová o viviré de acuerdo a las normas y costumbres del pueblo de aquel entonces? Algo muy similar es lo que vivimos nosotros el día de hoy. Quizás tú estás pasando por una lucha, ya que no sabes si es que quieres ser cristiano o no quieres serlo. Si es que te gusta lo que dice la Biblia o te gusta la forma en la cual se mueve el mundo, lo cual es totalmente razonable. Pero cuando nosotros analizamos la historia de la Biblia nos damos cuenta que quizá el placer temporal no es tan provechoso como parece, ya que Cristo nos ofrece no solamente años limitados para poder vivir la felicidad, sino que nos ofrece una eternidad de vida sin término, una eternidad en la cual tú podrás disfrutar. En aquel momento posiblemente Moisés no lo sabía, pero él crece con esta lucha de identidad de no saber si es que él era egipcio, si es que era hebreo, si es a qué Dios debía servir, de qué manera debía comportarse.
Es muy interesante notar que el futuro dentro de un pueblo o del otro significaba que Moisés iba a tener un destino muy distinto. Hay puntos decisivos en la vida de la gente que nos marcan de manera significativa. Nosotros nunca olvidemos que nosotros somos la suma de las decisiones que tomamos, pero hay decisiones más importantes que otras y que nos determinan en gran manera. Si es que nos está viendo algún joven en este momento, la decisión de la carrera que tú escojas tendrá mucho que decir de ti. Obviamente no te definirá, pero sí dirá mucho. De la misma manera, la decisión de la persona con la cual tú te cases puede ser para bendición o puede ser para destrucción de tu vida espiritual. Cuando analizamos la vida de Moisés, nos damos cuenta de lo siguiente, que Moisés se enfrentó a esta lucha. Por una parte, si era egipcio, podía llegar a ser general, había sido instruido en todas las artes de la guerra del pueblo egipcio y en la cultura de ellos, y él era un estratega tremendo, según lo que dicen los escritores y los teólogos. Y posiblemente pudo haber llegado incluso a ser faraón, el hombre más importante del mundo conocido hasta aquel tiempo. Imagínense, por un lado estaba la gloria del mundo. Moisés nunca iba a tener que sufrir por qué comer. Moisés en toda su vida no iba a tener que hacer un trabajo que no quisiera. Y durante toda su vida iba a tener siervos que estuvieran dispuestos a atenderlos. Por otra parte, si él era un hebreo, tendría que pasar junto con su pueblo la esclavitud dentro del pueblo de Israel, dentro de Egipto. Y ellos lo iban a oprimir de manera constante, lo iban a estar atacando e iban a estar haciendo sentir el dolor en él. ¿Qué decidir? ¿Qué escoger ante una situación como esta? Cuando nosotros vemos lo que dice el libro de Hebreos, dice así. Vamos a volver a leer. Hebreos capítulo 11, versículos 23, dice que por la fe, cuando nosotros analizamos la fe nos damos cuenta de lo siguiente, que la fe no es lo que yo hago confiando en lo que Dios hará el día de mañana, sino es la certeza que tengo de que Dios actuará como ya lo hizo en el pasado. O sea, Dios se manifestó en Moisés para poder corroborar esto. Dice que por la fe, Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres de 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y esto es maravilloso. Dice, por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo y que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el cielo. ¿Dónde están puestos tus ojos el día de hoy? ¿Están puestos en las cosas materiales? ¿Están puestos quizás en las cosas del trabajo? ¿Quizás solamente en las relaciones personales? ¿En los placeres del mundo? Quizá el día de hoy te sientes atado por alguna tentación, quizá te sientes atado por algún vicio, alguna mala costumbre que puedas tener que tú sabes que en el fondo te está destruyendo. Moisés en algún momento tuvo que tomar esta decisión y a pesar de que no se consideraba el mejor y a pesar de que él creía que no tenía las mejores características. Si tú lees el capítulo número 3 y capítulo número 4 del libro de Éxodo, puedes ver el llamado que Dios hace a Moisés. Y en este llamado se presenta delante de él luego de 40 años. Recordemos que el momento en el cual Moisés ve que un soldado egipcio estaba atacando a un varón hebreo, él va, intercede por él y lo mata. Y aquí es cuando nosotros vemos qué es lo que pasa cuando tomamos la justicia por nuestras manos. Esto causó que Moisés tuviera que salir corriendo y pasar 40 años en el desierto. ¿Tú has sentido que has estado un tiempo prolongado quizás divagando y no estando en ninguna parte? Hay una cita de Ellen White que dice lo siguiente referente a la vida de Moisés. Todos aquellos que consideran que los 40 años que Moisés pasó en el desierto fueron una pérdida de tiempo, son personas de poca visión. Muchas veces este paso por el desierto antes del llamado del Señor, este paso por la angustia que tú puedas estar pasando puede ser la mayor lección de tu vida y puede ser la oportunidad que tú tengas de ir adelante. El Señor nos ha llamado de distintas maneras y cada situación que pasamos es una forma de construirnos. Moisés pasó 40 años en el desierto para luego ser el hombre que era necesario. Es bastante interesante decir que Moisés estuvo la primera parte de su vida, que fueron 40 años en Egipto. Y en estos 40 años él aprendió todo lo que tenía que aprender acerca de la guerra. Posteriormente el Señor lo lleva al desierto. El enemigo seguramente dijo, ¿a quién va a salvar en aquel lugar? Pero en aquellos 40 años, a través de la paciencia, a través de la quietud, a través del cuidado de las ovejas,
Moisés aprendió a pensar como pensaba Cristo. Moisés aprendió a reflejar un carácter más similar al de Jesús. Y en el momento del llamado, él presentó excusas, porque la verdad ya no confiaba en él, sino que desconfiaba de sus características. Y él dijo, ¿por qué será que la gente me va a creer? Y el Señor le decía, diles que yo te mando. ¿Y qué les voy a decir? Yo voy a hablar por ti. Y cada excusa que Moisés tenía, el Señor la rebatía con una palabra y también mostrando su apoyo. Querido amigo, ¿qué excusa tienes tú el día de hoy? ¿Cuál es tu impedimento? ¿Cuál es el desierto por el cual estás pasando? ¿Cuál es la lucha o la crisis de identidad que sufres? Si es que vamos a la Biblia, podemos resolverlo. Hay algo que realmente es maravilloso, querido amigo, y es cuando nos tomamos totalmente de la mano del Señor y es Él quien nos puede ayudar a definirnos. Quizá el día de hoy tú no sabes quién eres. Hoy el mundo te dice que tú tienes que encontrar tu identidad en tantas cosas. El mundo dice que tú tienes que encontrar tu identidad quizá en la música que escuchas, tu identidad en las cosas que practicas. Inclusive nos dicen que deberíamos encontrar nuestra sexualidad en la identidad. Pero desde la premisa bíblica tú nunca olvides que tu identidad no se encuentra en lo que el mundo te ofrece. Tu identidad se encuentra en lo que Cristo te entrega. Tu identidad se encuentra en Cristo Jesús. ¿No es esto maravilloso acaso? ¿No es esto realmente una bendición? Si es que aprovechamos cada momento que tenemos para vivir una vida especial con Cristo Jesús, ten la seguridad, ten la certeza de que Cristo te dará la fortaleza para ir adelante. El Señor no solamente escogió a Moisés y lo dejó con una responsabilidad sin apoyo, sino que lo acompañó en cada uno de los procesos. Hay algo que es realmente maravilloso y lo podemos ver cuando muere Moisés. Me gustaría invitarte al libro de Josué, capítulo 1. Ya al término de la vida de Moisés, aquel jovencito que un día nació sin saber quién era, aquel jovencito que tenía un propósito que cumplir y quizá en algún momento lo dañó producto de actuar impetuosamente, aquel que pasó 40 años en el desierto preparándose, pudo llevar una nación directo a la tierra de Canaán, donde pasaron otros 40 años más. Muchas veces no veas que el Señor no actúe de manera rápida como una pérdida de tiempo, sino más bien velo como una escuela para poder crecer. En Josué capítulo 1, versículo 1, el libro comienza de la siguiente manera. Y esto es realmente maravilloso porque nos habla acerca de cuál es el puesto más grande al cual puede alcanzar, al cual puede aspirar llegar una persona. Josué capítulo 1 dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló hijo de Nun para el servidor de Moisés diciendo. No vamos a continuar con el texto de Josué, pero vamos a ver qué es lo que decía acerca de Moisés. Dice que Moisés llegó a ser un siervo de Jehová. ¿Sabes qué? En aquel entonces Moisés pudo haber llegado a ser faraón o gobernador del imperio más grande de aquel lugar, del mundo hasta aquel entonces. Pero cuando nosotros miramos la Biblia nos damos cuenta que ser gobernador del mundo sigue siendo menos que llegar a ser un siervo de Dios. El día de hoy Cristo te invita a ser su siervo, te invita a ser su hijo, pero no alguien simplemente que sirva por un compromiso o por un deber. Te invita a ser una persona que esté dispuesta a seguir a Jesús, sea cual sea la circunstancia, que esté dispuesto a pasar periodos de tiempo en que quizás no sepa qué hacer, pero que en esos periodos se pueda conducir bajo lo que la Biblia dice. Quizás estás pasando angustia, estás pasando dolor, estás pasando tristeza, estás viendo quizá el silencio de Dios en este momento y yo te invito a tener paciencia. Te invito a guardar la calma. Te invito a considerar que es Dios quien va a actuar en el momento indicado. Quizás durante esos 40 años, los primeros 10 años fueron de resentimiento. Quizás los segundos fueron de reflexión y quizás el resto de los años fueron de encontrar un propósito para tu vida, para su vida. ¿Cuántos años has pasado tú buscando la voluntad de Dios? Yo te invito en este momento a buscar tu identidad en Cristo. Y cuando nosotros encontramos nuestra identidad en Jesús, en Él también encontramos felicidad, en Él también encontramos calma. Hay algo que es realmente maravilloso. Nosotros dentro de la vida del cristiano no tenemos cómo ejercer un control de calidad. No tenemos cómo decir si un cristiano es bueno o malo de una manera tan racional o tan exacta. Pero hay ciertos indicadores que nos muestran algo que es realmente maravilloso y el Señor lo define de la siguiente manera como los frutos del Espíritu. Y dice que aquel en quien Cristo está se manifiesta en el fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad y de la templanza. Y la Biblia dice que contra estas cosas no hay ley. Cuando en nuestra vida Cristo está presente,
tengamos la seguridad de que Cristo nos dará la fortaleza, que Cristo llenará nuestra vida de amor, de paz, de paciencia, y esta es la identidad que Dios quiere construir, no en base a lo que el mundo dice que debamos ser, no en base a las ganancias momentáneas o a quizás lo perecedero que pueda existir, sino que Dios quiere que nosotros construyamos nuestra identidad en base al amor, en base a la verdad, en base a la confianza, y esto se alcanza única y exclusivamente cuando estamos tomados de la mano de Dios. Te invito en este momento para que juntos podamos orar, para que el Dios reafirme a quiénes somos realmente, no desde nuestra idea, no desde lo que diga el mundo, sino desde lo que la Biblia debe decir. Si es que alguien alguna vez te dice algo y te dice que es la voluntad del Señor, pero no está reflejado en la Biblia, no escuches a aquella persona, no escuches a aquella voz, porque evidentemente no viene del Señor. Todo lo que venga de la palabra de Dios siempre nos construirá más que el resto de las cosas. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu amor, y te damos las gracias también por tu misericordia. Rogamos, Señor, que tú puedas estar con cada amigo que nos está viendo en este momento, que tu presencia pueda estar con ellos. Rogamos, Señor, que en este momento a través de tu palabra podamos recibir el gozo, podamos recibir la paz, la paciencia, la benignidad y tantas cosas lindas, Señor, que tú nos entregas. Bendice a nuestros amigos que están con nosotros. Ayúdanos a reafirmar nuestra identidad en ti, a creer en ti, Señor, y a creerte a ti. Bendícenos en este momento, guárdanos y protégenos. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, que Dios les bendiga. Que el Señor les guarde y que en Cristo Jesús encontremos la verdadera felicidad. Que el Señor te acompañe donde quiera que vayas y en cada momento. Sin duda hemos recibido un mensaje lleno de la gracia de Dios para nuestras vidas. Sigue acercándote a Dios confiadamente, como dice el apóstol Pablo. Acércate al trono de gracia para recibir misericordia y hallar el favor del Creador. Eso nos va a ayudar en los momentos que más lo necesitemos. Nos encontramos en un próximo capítulo de Tiempo de Paz. Que la gracia del Señor esté contigo.
Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.